Comenzamos el tema 3 de la asignatura de redes de computadores. Os recuerdo que estamos siguiendo el enfoque descendente por la pila de protocolos propuesto por Kurose en su libro Computer Networking, y que en el tema anterior ya hemos visto la capa superior, la de aplicación. En ese tema vamos a ver la capa de transporte, que precisamente ofrece sus servicios a las aplicaciones que se encuentran en esa capa superior. Es esta capa de transporte la que se encargará, por tanto, de llevar los mensajes generados por las aplicaciones desde el puerto de una máquina al puerto de otra máquina. Los objetivos del tema serán, por tanto, comprender los principios que sustentan los servicios de la capa de transporte, como pueden ser la multiplexación y demultiplexación, la transferencia de datos fiable, el control de flujo o el control de congestión, y por otro lado, aprender los protocolos de la capa de transporte en Internet, es decir, fundamentalmente UDP y TCP. El índice del tema es el que se presenta en esta diapositiva. Comencemos viendo los servicios que ofrece la capa de transporte. La capa de transporte se encarga de la comunicación lógica entre procesos de aplicaciones que se están ejecutando en distintos hosts, de forma que parezca que estos hosts estuvieran comunicados directamente. Los protocolos de esta capa de transporte, tal y como sucedía con los protocolos de aplicación, se ejecutan en los sistemas terminales, no en el núcleo de red, es decir, ni en los routers ni en los switches. Por lo tanto, cuando una aplicación de un host quiere enviar un mensaje, este proceso le pasa el mensaje a la capa de transporte, que será la que lo divida en varios segmentos, que a su vez se los pasará a la capa de red, que es la que se encuentra inmediatamente debajo. Una vez encapsulado el mensaje con las correspondientes cabeceras de transporte, red y enlace, este se transmite por la red hasta el destino, donde se desencapsula, siendo la capa de transporte la encargada de recoger los distintos segmentos en los que se dividió el mensaje en origen, recomponer el mensaje y entregarlo al proceso correspondiente de la capa de aplicación. Los protocolos de transporte más habituales en Internet, como ya vimos en el tema anterior, son TCP y UDP. Como digo, ya vimos estos protocolos por encima en el tema anterior. Recordemos, TCP es un protocolo orientado a conexión. Esto significa que antes de enviar ningún dato entre los procesos, se establece una conexión full duplex, es decir, en ambos sentidos, entre las dos máquinas. Además, este protocolo garantiza que la entrega sea fiable, esto es, sin errores, ni pérdidas, ni duplicados, y en el orden correcto. También se va a controlar el flujo, lo que implica que el emisor no inunde al receptor, así como la congestión de la red, regulando la velocidad de emisión cuando la red se encuentra saturada. Eso sí, TCP no proporciona mecanismos de temporización, ni garantiza una tasa de transferencia mínima, ni seguridad alguna. Frente al complejo protocolo TCP, tenemos el simple protocolo UDP. Se trata de un protocolo ligero, que no precisa establecer una conexión previa entre los procesos. No es orientado a conexión, pero que tampoco nos va a ofrecer ninguna garantía, ni de que los mensajes lleguen a destino, ni de que lleguen en orden, ni controles de flujo, ni de congestión. Únicamente tiene un pequeño control de errores básico. ¿Para qué existe UDP entonces si no hace nada? Es un protocolo muy simple, que únicamente coge el mensaje que le pasa a la aplicación, le añade una cabecera con los puertos de origen y destino y se lo pasa a la capa de red para su envío inmediato. La ventaja que tiene es que al ser tan ligero, aplicaciones como las aplicaciones multimedia, que son en tiempo real, funcionan mejor con UDP que con la regulación de velocidad que impone TCP en su mecanismo de control de congestión. Podemos observar que ni TCP ni UDP proporcionan temporización, ni tasa de transferencia garantizadas, ni seguridad. Para cubrir esos aspectos se hacen diseños inteligentes, pero que en Internet no se pueden garantizar. Mientras la capa de aplicación se encargaba de la comunicación lógica entre aplicaciones, la capa de transporte se va a encargar de la comunicación lógica entre procesos. ¿Y qué tiene por debajo?
la capa de red. Esta capa ofrece sus servicios a la capa de transporte, que básicamente es la comunicación lógica entre hosts. Por tanto, la capa de red se encarga de comunicar dos máquinas. La de transporte, los procesos de esas máquinas, y la de aplicación comunica las aplicaciones que ejecutan esos procesos. La comunicación que ofrece la capa de red en Internet es mediante el protocolo IP, que ofrece un servicio de entrega de mejor esfuerzo, es decir, no fiable. Por lo tanto, la capa de red no garantiza ni la entrega, ni el orden, ni la integridad de los segmentos que le pasa a la capa de transporte para ser enviados. Si queremos garantizar esas cosas, debemos emplear un protocolo como TCP en la capa de transporte. En la capa de red identificaremos a cada host mediante una dirección IP, al igual que en la capa de transporte identificamos cada proceso con un número de puerto. TCP y UDP amplían por tanto el servicio de entrega que ofrece IP entre dos terminales, a un servicio de entrega entre dos procesos de esos terminales. Para ello emplean la multiplexación y demultiplexación que veremos a continuación. Por multiplexación entenderemos el proceso por el que el emisor recopila datos de diferentes sockets, les añade una cabecera y crea los segmentos que pasa a la capa de red para su envío. Pero el proceso más interesante es el de demultiplexación, ya que es en destino donde la capa de transporte que recibe todos los datos de la capa de red debe decidir por qué socket entrega cada segmento. Por ejemplo, imaginemos que en el host 1 estamos ejecutando un navegador, que es el proceso 1, que solicita una página web que se encuentra en el host 2. Esta máquina tendrá un servidor web, que es el proceso 2, ejecutándose y está esperando conexiones en su puerto 80. Cada uno de estos procesos tendrá un socket. Cuando la capa de transporte del host 2 recibe la solicitud HTTP del host 1, este mensaje es entregado al socket que está abierto por el proceso 2. Si además tenemos en este mismo host 2 un servidor FTP, que sería este proceso 3, que está esperando conexiones en su puerto 20, cuando un proceso en otra máquina, por ejemplo el proceso 4, quiera comunicarse con este servidor, la capa de transporte del host 2 enviará esos mensajes al socket que abrió ese proceso número 3. Ese proceso de decisión de a qué socket enviar de la capa de aplicación, desde la capa de transporte, los segmentos que se reciben, es el proceso que denominaremos demultiplexación. Simplemente recordad que el número de puerto es un número virtual de 16 bits, por lo que podrá tener valores entre 0 y 65.535, aunque los primeros 1024 puertos están reservados. Aquí veis algunos de los más empleados, como el 25 del SMTP, el 53 del DNS, el 80 de la web, el 443 de la web segura. Tenéis un listado completo de estos puertos denominados Well-Known Ports en la web de IANA. Veamos ahora en más detalle cómo funciona la demultiplexación, es decir, cómo decide la capa de transporte a qué socket envía cada segmento que recibe. En el host destino, la capa de transporte recibe de la red un datagrama IP. Este datagrama tendrá en su cabecera los datos de dirección IP de origen, de la del host emisor, y dirección IP destino, la del host destino. Dentro de este datagrama va el segmento de transporte que hemos de entregar al socket. Aquí vemos un ejemplo de un segmento de transporte. Tiene la información de los números de puerto origen y número de puerto
destino en su cabecera y el mensaje de la aplicación dentro del mismo. El host va a emplear para identificar el socket adecuado esas direcciones IP y los números de puerto dependiendo del protocolo de transporte que se haya empleado. Veamos, por ejemplo, cómo se identifica un socket en una comunicación que emplea UDP como protocolo de transporte, es decir, sin conexión. Ese socket UDP vendrá identificado únicamente con la dirección IP del host destino y con el número de puerto del proceso destino. Por lo tanto, cuando un host recibe un segmento UDP porque la IP destino se corresponde con la del host, mirará el número de puerto destino en el segmento. Y enviará el mismo al socket correspondiente a ese número de puerto. Esto significa que el origen de los datagramas, la IP y el puerto, no importa, ya que todos irán al mismo socket de la máquina destino si el puerto de destino es el mismo. La IP y el puerto origen se utilizan únicamente para poner la dirección de retorno, pero no para identificar el socket. Aquí tenemos un ejemplo de cómo un cliente consulta un servidor DNS. Cada máquina tiene su dirección IP, porque empleará la capa de red para enviar la información entre ellas. Lo primero es que el proceso 2 en el servidor C crea un socket UDP que queda a la escucha en el puerto 53, que es el puerto reservado para DNS. Todos los mensajes DNS que lleguen a esta máquina C se recibirán por este socket. El proceso 1 del cliente A crea entonces un socket en un puerto aleatorio por encima del 1023 y envía, este es el socket, y envía una solicitud DNS al puerto 53 del servidor C. Esta es la solicitud al puerto 53 del servidor C. La demultiplexación en C, es decir, decidir a qué socket envío ese segmento que me acaba de llegar, al ser sin conexión es muy sencilla. Simplemente me fijo en el puerto destino y envío el segmento al socket que está en ese puerto escuchando. La respuesta del servidor tendrá entonces como puerto origen el 53 y como destino el puerto origen de la solicitud. Vemos que coinciden el destino con el puerto origen de la solicitud. De esta forma, la respuesta llega al mismo proceso de la misma máquina que hizo la solicitud. Por lo tanto, la IP y el puerto de origen únicamente se emplean para crear la dirección de retorno de los segmentos, no para decidir a qué socket se entrega en destino al demultiplexar. Si tuviésemos un segundo cliente que quiere realizar una nueva petición a nuestro servidor DNS, ese cliente creará también un socket en el puerto aleatorio y hará la solicitud al puerto 53 de nuestro servidor C. Esa solicitud entrará por tanto por el mismo socket que está en el puerto 53 de nuestro servidor. Como solo tenemos un socket escuchando en ese puerto, tendremos que atender muchas solicitudes, se pone en dicho puerto una cola o buffer UDP para ir recibiendo las peticiones y que el proceso 2 las vaya atendiendo en orden. Aquí recibe las peticiones y el proceso 2 las irá atendiendo. Si queréis ver los comandos que se emplean en las llamadas en UDP, se ven en esta gráfica temporal. Primero, el servidor se prepara para recibir peticiones, creando un socket, vinculándolo a un puerto determinado y quedando a la espera de recibir solicitudes. El cliente abre un socket en un puerto aleatorio y envía esa solicitud, quedando a la espera de recibir la respuesta. En cuanto el servidor recibe la solicitud, envía la respuesta y cierra el socket, o se queda abierto si es lo que nos interesa. Finalmente, en cuanto el cliente recibe la respuesta del servidor, cierra su socket.